Muy bien. Entonces, tenemos la clase de PDSPO del día martes 30 de junio, que corresponde a entrega de materias propias del MRP, que complementan lo que vimos en la sesión anterior y en el video anterior. El ánimo de facilitar la interpretación de lo que significa el MRP, que los alumnos capten en la mejor forma posible el concepto y cómo aplica a diferentes negocios. Acá en la presentación que hemos preparado para el día de hoy, vamos a consolidar un poco la parte fundamentos, la parte teórica del MRP. Vamos a incorporar lo que son los aspectos gráficos, también de alguna manera algunos elementos de nombre que vienen de la denominación inglesa de donde provienen estos modelos, algunos ejemplos, pero ejemplos de cosas sencillas, cosas de la vida cotidiana, en donde uno si hace una extensión, estas herramientas del MRP aplican en forma absolutamente consolidada. Muy bien, dicho eso, como antesala, voy a compartir la presentación MRP para el día de hoy, que la tenemos en pantalla. Dice que nos estamos refiriendo al plan de requerimiento de materiales, esa es la denominación latina del MRP. Y en caso particular aquí, en la sesión de hoy día, vamos a ejercitar materias o partes del MRP que permitan entender cuál es el sentido del flujograma. El sentido del flujograma, entramos ahí ya en un concepto lógico. El flujograma es una herramienta que aplica a muchas actividades. Sin embargo, el flujograma lo que hace es darle un sentido y un orden lógico a un proceso. En este caso, necesitamos, una vez que uno ya conoce la herramienta del MRP, saber cómo parto, cuáles son las cosas relevantes propias de la metodología MRP y qué es lo que yo necesito como salida en esta parte del sentido lógico. Eso se hace en el ánimo que, dado que hemos usado una metodología jerárquica y que tenemos una herramienta computarizada, entonces todo esto es programable y así está asumido. Como primer tema, y antes de entrar en la materia, entonces contextualicemos en qué etapa de desarrollo de este curso estamos en este minuto. Estamos hoy día para que en la próxima semana, la próxima entrega agendada, que sería el martes 7 de julio, completamos el capítulo número 6. El capítulo número 6 se denomina Plan de Requerimiento de Materiales, pero tiene, como dijimos la vez anterior, dos etapas. La etapa 1, que fue lo que es la parte fundamentos del MRP, los elementos clásicos, que dijimos que el primero relevante era el maestro materiales, que involucra lo que es un listado material. Entonces la idea hoy día, vamos a detallar un poquito más, porque aquí lo central es poder apoyar en herramientas metodológicas y en la parte conceptual que permita abordar los dos temas que corresponden a la entrega P16, P17. El curso les aclaro que esas son todas las entregas, o sea, la entrega última es el P17. Quedó ahí una en vacío, me la salté, pero es que esa es la que corresponde al prototipo que están haciendo con la profesora de lo que es el taller de Excel, la profesora Elizabeth, y el resto son todas del informe. Ahora, el informe ustedes también han visto, ¿no es cierto?, que recopila un resumen de lo que ha sido el proceso de elaboración del prototipo. Bueno, los dos temas que forman parte de la parte final, valga la redundancia, es del MRP, son estos que están acá. Uno, el diagrama o flujograma para generar el MRP a partir de una entrada que ya dijimos que es el PMP, el Plan Maestro de Materiales. Y como siempre se establece, una vez que uno tiene un flujograma, ¿qué es lo que hace ese flujograma? Entonces, en la parte funcional, ¿qué cosas hace? ¿Y cuáles son los no funcionales? ¿Cuáles son las cosas que necesita la estructuración computarizada o digital para que este módulo sea de alguna manera cercano al usuario? Y termina en la materia de este curso con el diseño y la creación del módulo MRP en el prototipo, y acá una referencia
de cuáles son las entradas, cómo funciona y las salidas típicas, los despliegues típicos. Abajo hay un par de ideas aquí para poder consolidar entonces el informe en esta parte del MRP. Y particularmente, como dice aquí, que el diagrama, el flujograma o el diagrama de flujo debe mostrar la parte lógica. Entonces aquí hay una serie de ejercicios para poder ir decantando muy bien el concepto del MRP y pensándolo en aplicación. Que si se maneja bien el concepto se puede aplicar a cualquier negocio, pero particularmente que cada grupo tenga las herramientas para poder establecer todas estas metodologías en su negocio predefinido y el cual ha venido programando en todo este tiempo. Como una otra cosa, y antes de entrar y consolidar la materia MRP, vuelvo a este diagrama que elaboramos y que permite concentrarse en el trabajo completo que ha significado este ejercicio del curso PDSPO, en donde tenemos todas las instancias de planificación en los diferentes plazos que tienen sus características propias, pero que si uno hace el hilván y conecta una con otra, entonces consolida un proceso que es jerárquico y que es un proceso que en cada una de las instancias tiene dos características principales, o tres en realidad. Primero, que toma en consideración un ejercicio o un negocio propio y específico, que hace algo, entrega una manufactura, hace un producto específico o entrega un servicio. Dicho eso, en cada una de las instancias, en el negocio entonces está presente la naturaleza de lo que estamos haciendo, la característica propia de y diferenciadora de mi producto, la característica propia del proceso que yo estoy encauzando, y ahí está lo que es la parte tecnológica, que en general se supone constante, y por esa razón es relevante decir que siempre tiene que existir una restricción de capacidad de lo que hago, porque la tecnología no está dicho, o está dicho en forma implícita, no cambia en este periodo. Y el último punto es que en cada una de las instancias propias y en un tiempo determinado, se note que el negocio tiene un ordenamiento lógico y tiene la aplicación de criterios de optimización en cada una de las etapas. Entonces, cada cosa que hacemos la estamos orientando en el sentido de la mejor asignación de recursos. Y en esa medida, entonces podemos decir que están garantizadas las bases del negocio para que este negocio sea sustentable en el tiempo y crezca a través del tiempo. Un resumen macro es que iniciamos nosotros la planificación pensando que para el negocio existe largo, mediano y corto plazo, lo cual se definió en cada uno de los casos particulares. En el largo plazo estamos pronosticando que las ventas de nuestro negocio en unidades monetarias van a ser de determinado monto y que ese monto ha sido establecido en base a dos ingresos principales. Uno, la información histórica propia de mi negocio o del rubro en el cual pertenece el negocio. Y dos, usando la herramienta matemática que modela o permite proyectar un negocio, y para eso entonces se hicieron dos cosas. Uno, una investigación hacia afuera del negocio que fue buscar la información, y dos, una investigación bibliográfica que me permite consolidar los diferentes métodos de pronóstico. Con esas dos entradas, validando los datos y buscando el que mejor representa la naturaleza propia de este negocio, entonces se elabora un pronóstico de venta que está elaborado en el largo plazo y que está expresado en unidades monetarias. Este es el punto de partida de la planificación. Una vez consolidado el punto de partida, entonces ahora bajamos desde ahí, bajamos ahora a la característica propia del negocio, porque bajamos de ahí a un producto específico, pero en unidades gruesas, sin adjetivos, solo en una categoría global. Yo podría decir aquí que mi negocio es del rubro de la entretención, por ejemplo. ¿Bien? Y si yo digo que esto es de la entretención aquí, entonces acá puedo decir que yo me dedico a la hotelería. ¿Bien? Y la hotelería puede tener varios servicios. Entonces ahí yo bajo desde una cosa global a una cosa específica. En la cosa global, esto, si yo hago esto,
en el largo plazo voy a ganar esa cantidad que dice allá. Esto significa la elaboración de un programa que se denomina el programa agregado o el plan agregado. Como todos estos modelos están asociados a la manufactura, le pusimos de producción, que no resta que eso pueda aplicarse perfectamente a la parte de servicio. Entonces, una vez que ya tenemos un pronóstico de volúmenes de venta, ahora bajamos a volúmenes de unidades o servicios globales que entrega el negocio. Una vez que tenemos los servicios globales, bajamos desde el programa agregado. En el programa agregado tenemos que tener criterios de asignación óptima de recursos internamente. Y en particular ahí hay que definir las estrategias productivas que tiene el negocio, pensando que como está basado en un pronóstico, el pronóstico no necesariamente es 100% cumplido, y por eso es que los modelos de administración son adaptativos. Entonces tengo que tener alguna estrategia de que, ¿qué pasa si el pronóstico no se cumple? Aquí está la estrategia, entonces, operativas del negocio en forma gruesa, global. Y ahí lo que hay que ver es qué es lo que uno puede afectar. La tecnología, eso es el capital, o la mano de obra. Y ahí aparecen las metodologías entonces de casa o de nivelación. Una de casa mayoritariamente aplica a mano de obra, la de nivelación mayoritariamente aplica más al tema de aprovechar la tecnología que tenemos, pero no sacrificar la mano de obra. Y está pensado en que entonces el negocio vaya en un rumbo lo menos traumático posible en su operatoria. Una vez que tenemos el plan agregado, consolidado, en cada uno de los flujos hemos dicho que hay que aparecer las entidades y las relaciones. Bueno, aquí hay que responder. ¿Quién hace qué cosa? ¿En qué instante del tiempo? Y ahí aparecen las diferentes funciones del negocio. Eso es al interior del negocio. Una vez que tenemos este programa aprobado, esta es la entrada entonces para repartir los servicios que dijimos allá que eran recreacionales en la capacidad hotelera que tenemos, si ese fuera el ejercicio, en los diferentes rubros. Hay hotelería, eso es alojamiento, hospedaje, comida, otros servicios, etc. Entonces ahora desagregamos eso, o bien abrimos esa caja y llegamos acá. Y eso se denomina el plan maestro de materiales. Ahora fíjense, si nosotros decimos que aquí vamos a tener hotelería, entonces en hotelería tenemos que tener infraestructura, tenemos que tener edificios, tenemos que tener habitaciones. Ok, digo eso ¿por qué? Porque entonces de aquí bajamos nosotros al día a día, pero de aquí quiero bajar yo al MRP. Si dijimos aquí hotelería, entonces necesitamos habitaciones. Entonces ahí hay una capacidad restrictiva que tenemos para cuál es el servicio que nosotros podemos entregarle a los clientes. Si los clientes tenemos una capacidad hotelera, por decir algo, 1000, esa es nuestra capacidad. No podemos comprometer a atender una cantidad mayor que esa, no podemos atender 2000, o sí podríamos atenderlo, y para eso le dice, sí, de acuerdo, yo tengo 1000, pero como el negocio me interesa y yo tengo tanto cliente, entonces yo voy a subcontratar, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, ¿por qué puse ese ejercicio? Porque entonces con esto bajamos, más que el plan detallado, yo voy a bajar aquí al MRP. El MRP entonces es que yo establezca para cada centro de trabajo cuáles son todos los, cómo yo desagrego ese servicio que estoy entregando. Si ese fuera el ejercicio, hotelería, ok, hotelería, ¿qué tiene que tener hotelería? Edificio, bien. Tiene que tener habitaciones, bien. En la habitación tiene que tener equipamiento, tendrá que tener camas, tendrá que tener sistemas de aseo personal, ¿no es cierto? Ducha, etc. Eso es lo que responde el MRP. Y por eso el MRP tiene como entrada el PMP. Dicho eso, voy a repasar brevemente esto, en donde dijimos que el MRP tenía toda su estructura lógica, pero me quiero detener en el tema que el MRP dijimos que tenía bucle cerrado. Y repito, el bucle cerrado significa que el MRP que me está diciendo los recursos que necesito para poder hacer una prestación. Bucle cerrado significa que al interior podemos hacer permanentemente una revisión de cómo está la infraestructura que necesitamos para poder hacer la prestación del servicio o la realización del producto. Y como otro punto es que el MRP
para poder dar curso en una primera instancia, para poder dar curso favorable a lo que es la prestación, entonces tiene como pilares principales, como inicio del MRP, es la entrada del programa maestro por el ejercicio que acabo de poner ahí, y para eso hay que hacer entonces lo que se denomina el maestro material. Y el maestro materiales incluye un listado de todos los materiales. En el caso ahí del hotel, claro, materiales significa cómo hay que llevarlo al caso particular de ese servicio. En ese caso, los materiales sería el edificio y voy desagregando todo lo que tiene que ver dentro del edificio para que con esa infraestructura podamos hacer la atención de un cliente que viene por un servicio de atención hotelera. Y para eso, además, decir, oye, yo tengo, qué sé yo, 1000 habitaciones, pero para eso tengo que decir, y tengo disponibles X, que tiene que ser menos de 1000, ¿no es cierto? En ese caso particular sería ese el inventario, lo que yo tengo. Sigamos con el desarrollo entonces. Aquí hay un resumen de lo que es el por qué el MRP, por qué surge, cómo se mejora, cuáles han sido los principios operativos, por qué ha sido necesario aplicar todo esto. Y aquí está una evolución histórica un poquito más completa de la que presentamos la semana pasada, donde yo les decía que la aparición fue por ahí por mediados de la década del 70. Aquí el MRP dice que esto se consolida más o menos en la década de los 80. Entonces aquí tenemos la evolución histórica. Y surge a partir de lo que significa la optimización en la gestión de lo que son inventarios. Inventarios. Y entonces, por lo tanto, tiene que tener presente el MRP, Material Requirement Planning, planificación del recurso de materiales, gestión de la demanda, claro. Vuelvo al ejemplo que tenía antes. Demanda hotelera. Es el punto de partida. Pero fíjense, ya está desagregado, por eso es plan maestro, no es el agregado porque necesito con apellido. El plan agregado me decía servicios hoteleros, sí, pero el servicio hotelero tiene el hospedaje, tiene la parte de alimentación, tiene la parte a lo mejor recreación, porque algunos incluso tienen servicios de piscina, de terapia, etcétera. ¿Se fijan? Todos los servicios, por eso aquí hay que conectarlo con el plan maestro. Producción de demanda, planificación de compras, sí. Claro, porque fíjense, volvemos al ejercicio de la hotelería. Tenemos que atender a 1000 clientes que demandan hotelería. Ok. Eso hay que equipar cada una de esas habitaciones. Entonces, tenemos que tener un listado, identificado todos los insumos que son necesarios, y esos tienen que estar en el momento que uno le dice a un cliente, ahí está, señor, ahí está su tarjeta para que ingrese a la habitación, y esa habitación él ingresa ahí y está todo lo que él necesita y todo el servicio que nosotros damos. Y el MRP, una de las otras bases aquí al final dice acá, y tiene también nace debido a que históricamente existía una baja integración con los demás sistemas administrativos que tiene el negocio. Ahora el MRP, imagínense, hay una persona recepcionista ahí que asume que todo lo que es la parte de hotelería está bajo control y por lo tanto cuando él o ella le llaman para solicitarle un servicio, entonces tiene en mente que tenemos, por decir algo, 20 habitaciones desocupadas, pero que tienen todo el servicio atendido. Entonces, fíjate, hay una integración ahora con las diferentes áreas. Esta persona depende de quién, seguramente de venta. Sí, pero ella tiene que tener una integración con la parte logística, el que compra jabón y todas esas cosas que tiene, todo lo de tocador que tiene ahí dentro, y más encima esa persona de compra tiene con otra que es la persona que hace la atención, o sea, seguramente la parte operativa. Hay una integración ahí entre todas las unidades, pensando que una vez que ofrecemos un servicio, un producto, están todos la desagregación que permite que nosotros podemos entregar lo que hemos comprometido con el cliente. Y aquí hay a continuación, bueno, esto es dinámico, y de hecho eso decía en las láminas anteriores, el MRP, nosotros tenemos el MRP 1 y MRP 2, que es el que se aplica hasta la actualidad, y después hay una serie de otras aplicaciones, porque finalmente esto partió solo siendo aplicado en lo que es la gestión de stock. Sin embargo, las aplicaciones siguientes y que siguen en evolución hasta la fecha, lo han aplicado y lo hacen válido para las demás áreas de la empresa. Entonces se integró todo eso a las demás áreas y ahí comenzó a cambiar el nombre del concepto. Y hoy día estamos ya en lo que son los sistemas ERP que aplican a toda la organización
y con una serie de subconjuntos que son los que están acá, por ejemplo, sistema de gestión de la cadena de valor, sistema de relación en calidad, en cuanto al ciclo productivo. De aquí aparecen, por ejemplo, conceptos como seguramente que se entienden ahí, el BI. Algunas empresas dicen, nosotros estamos en la línea del BI, la inteligencia en el negocio. Inteligencia en el negocio significa que es como que tiene que si mi negocio fuera una persona, entonces la persona tiene todos sus órganos ahí integrados, todos sumamente trabajando en base a objetivos comunes. Pero fíjense ustedes, esto es la filosofía más reciente que viene de un pasado en el cual sigue siendo válido el tema de ordenar los requerimientos y la desagregación de un producto en todos los elementos que lo conforman. Entonces, como un primer resumen, llegamos aquí. El MRP, en concreto, cuando uno empieza a llenar ahí una lista de todos los elementos que forman parte de un negocio, ahí aparece como una tarea realmente simple, pero fíjese, está asumiendo que de mi negocio tengo que conocer muy bien mi producto. Si el producto es leche condensada, entonces tengo que saber todos los elementos que dan origen a que yo pueda tener una leche condensada dentro de un tarro. Imagínense, ahí ya puse tarro. Es decir, uno de los elementos en la lista de materiales tiene que ser el envase. Un envase que será de metálico y por lo tanto tiene ciertas características. Bien, entonces, ¿qué responde entonces concretamente el MRP? Responde preguntas como esta. Uno tiene que decir aquí, ¿para qué me va a servir el MRP? Me sirve para que yo sepa qué es lo que tengo que comprar. A comprar tarros para empezar la leche condensada. Bien. ¿Cuánto comprar? Es que cuando dice cuánto, es que yo tengo que tener entonces un pronóstico. ¿Cuánto voy a vender? Pero cuánto voy a vender me lo dijo el pronóstico. Sí, pero cuánto voy a vender en forma más concreta, el plan agregado lo transformó en unidades agregadas y el plan maestro me dijo, oye, estos son tantas leche condensada y tal. Manjar. Perfecto. Entonces me lo bajó a un nivel de ¿qué es lo que tengo que comprar? Elementos para este y para el otro producto. Ahí tengo que hacer una desagregación. Entonces, producto número 1, leche condensada. Todos los elementos, la lista de materiales codificada para que sea ordenadito y lo pueda configurar y lo pueda trabajar como un programa informático. ¿Cuánto? Con un código. Entonces, el tarro, por decir, vale, ese es el código 101. Entonces, perfecto, 101. ¿Cuántos tarros? Bueno, ¿cuánto voy a vender? Y ahora, segunda pregunta. ¿Y ese tarro, cuándo hay que comprarlo? Pregunta siguiente. ¿Cuándo? Ya, lo que pasa es que el tarro hay que comprárselo a un señor que lo tiene, qué sé yo, en Santiago. Ya, y ese señor tiene tarros ahí, pero él para despacharlo se demora una semana. Eso, damas y caballeros, se llama lead time. Lead time. El tiempo, así como en el fondo es como un tiempo muerto. ¿Por qué? Porque yo tengo que asumir que entonces para que llegue acá ese tarro yo necesito una semana. Por lo tanto, si yo lo necesitaba esta semana, tendría que haberlo pedido la semana pasada. Para eso sirve el lead time. Y si el lead time en alguna cosa me dice que se demora 6 meses, farol rojo. Ese producto es un producto crítico. Entonces, si eso fuera así, no aplica a este caso que estamos viendo ahí, pero en otro caso, algún sistema, por ejemplo, algún reactivo súper específico para determinar las propiedades de la leche, oye, ese reactivo lo vende, no sé, un país europeo. Y oye, los pedidos ellos normalmente los despachan para la semana siguiente. Perfecto. 7 días, una semana, o a lo mejor un poquito más. ¿Qué más después? Tenemos la cuarta y última pregunta. Bueno, ese es el MRP 1. El qué comprar, cuánto comprar y cuándo comprar, eso es el MRP tradicional. Cuando nosotros después se le puso, oye, pero también pongámosle una componente de la parte tecnológica, porque fíjese, todo eso son decisiones nomás. ¿Qué voy a comprar? Tarros. ¿Cuánto? 1000. ¿Cuándo? Hoy día porque llega la próxima semana. Sí, pero eso, ¿cómo forma parte ahora del proceso productivo? Cuando yo le agrego el componente productivo, entonces tengo el MRP. Ahí abajo. ¿Cómo producir? ¿Cómo voy a producir entonces? ¿Cómo voy a poner esta cosa dentro de los tarros? ¿Cómo voy a poner la leche condensada dentro del tarro? Entonces yo voy a ir también a la metodología de mi negocio. ¿Cómo se integra ese tarro? Si es que ese tarro lo pone en una máquina, lo pone por ahí y lo llena de alguna manera porque tiene un depósito arriba y va llenando cada uno de los tarros. Entonces ahí tengo el resumen. ¿Qué comprar? ¿Cuánto comprar? ¿Cuándo comprar? ¿Y cómo se incorpora
insumo dentro del proceso. Ese es el MRP. ¿Por qué el MRP ingresa al mundo industrial y por qué se consolida y por qué sigue adelante? Porque respecto a lo que había hasta ahí, tiene una ventaja comparativa y permite sumar a la administración del negocio. Sumar significa que está en condiciones de aumentar o mejorar lo que es el orden, en lo que significa el manejo, particularmente acaso en la gestión de los inventarios. Entonces, si uno lo mira ahí, si yo aplico esto, ¿qué gano? Porque en realidad siempre esa es la pregunta que hay que hacer. Yo hago algo, sí, pero una herramienta se consolida siempre y cuando tiene un aporte para el negocio. Reducir al mínimo la inversión en inventario, claro, porque habrá que pedir la cantidad que necesito y en la fecha que necesito. No necesito ni antes ni después. Si lo pido antes, entonces eso va a quedar en la bodega, no se va a usar. Si lo pido después, más grave, no voy a atender al cliente porque no tengo los insumos para atenderlo cuando él lo necesita. Controlar los niveles de inventario está directamente relacionado. Disminución de los tiempos de espera en la producción, claro. Si no llegaron los tarros, entonces esa línea hay que pararla, porque no tengo que envasar, porque no tengo envases. Planear la capacidad para cargar el sistema de producción y aumentar al máximo la eficiencia de la producción. El concepto de eficiencia está establecido en todas las etapas de la planificación de negocios. Dicho de otra forma o presentado de otra manera, el MRP entonces establece una especie como de mejoramiento continuo, que es algo cíclico, que tiene en sus bases tareas bien especiales que sustentan el hecho de, primero, parte de un presupuestar. ¿Qué es lo que vamos a presupuestar? Bueno, vamos a presupuestar en base a lo que nosotros suponemos que vamos a vender, gestión de presupuesto. Después, selección de la mejor ruta, el mejor proveedor, el que sea más confiable, etc. Optimizar. Eso normalmente, para optimizar en el caso de los negocios, una de las muchas definiciones que existen puede ser disminuir la cantidad de desperdicio, disminuir la cantidad de productos fuera de especificación. Ejecutar, hacer, realizar la tarea. Aquí tenemos cuáles son los procesos, lo productivo, lo improductivo, tiempos muertos en la ejecución, tiempos muertos, si no llega el insumo en el momento preciso, ese es un tiempo muerto. El tiempo muerto o un tiempo improductivo no es recuperable. Y optimizar, que para eso el MRP entonces es una herramienta que nos permite obligar, como ya nos obliga a ser el maestro material, nos obliga a hacer el listado de materiales, entonces nos obliga a tener que ordenar los diferentes elementos que forman parte del servicio o del producto objeto del negocio. ¿De otra forma? Entonces esto tiene que traducirse en que tenemos ciertas entradas. Ahora, las entradas para el negocio están basadas en una salida, así tan parece como incomprensible. Las ventas detonan que nosotros tenemos que tener entonces en base a un pronóstico, tenemos entonces un pronóstico que establece la cantidad de producto a ofrecer. El MRP entonces, con este pronóstico, habría que contrastar contra lo que es los pedidos de clientes. Y en el fondo, una vez que ya tenemos la gestión de recursos o de inventarios, entonces nosotros podemos decir que tenemos la posibilidad de atender las diferentes órdenes de compra con base a un manejo de inventario, el cual tiene que soportar las órdenes de fabricación. Damas y caballeros, esta es la primera parte que consolida el concepto del MRP, y en lo que sigue vamos ahora a referirnos a los aspectos que forman parte de la desagregación del producto y cómo eso nos permite generar una herramienta que ayude a elaborar el flujograma. En la primera parte dejamos hasta aquí, vamos a parar un rato y retomamos en aprox unos 10 minutos. Bien, reanudamos la grabación y seguimos con la presentación de MRP en la parte conceptual y lo que es
el trabajo relativo a la desagregación de diferentes tipos de productos. Ya habíamos dicho que el MRP en la versión más actualizada de la que nosotros estamos siguiendo es el MRP 2, que tiene que ver con responder las preguntas qué comprar, cuándo comprar, cuánto comprar y cómo ese producto se integra a la línea de proceso. Y ahí está lo que es el lead time, o tiempo de retraso entre que se pone la orden por un producto y que ese producto físicamente llega a las dependencias del negocio. Entonces, el MRP, con base en el tema de la estructura que conforma un producto, genera una planificación de las necesidades de los recursos y por lo tanto hace o genera un flujo de materiales y por lo tanto es un buen apoyo a la gestión de recursos al interior del negocio. Dicho de otra forma, o para empezar a buscar los elementos que conforman el MRP y cuál es la salida que debe generar el prototipo, este diagrama de bloques muestra lo que son las entradas y salidas típicas. Entonces, tenemos como entrada un minuto que me pasé de largo. Ahí. Entonces, entrada al MRP, Programa Maestro de Producción, y yo lo agregaría aprobado. Ya tenemos el PMP y esa es la gran entrada. Y las otras entradas posibles son si eventualmente para el negocio pudieran haber pedidos distintos a los que están establecidos en el plan. Eso puede ocurrir, porque resulta que el modelo es dinámico y el plan fue establecido en base a las informaciones que tenían al momento que se generó. Todo esto, una vez que se procesa y genera, por otro lado, diseño de ingeniería de procesos, esto es para ver la desagregación, cómo está conformado el producto. Diseño de ingeniería y procesos se refiere a que cada uno de los productos tengamos una clara evidencia respecto de cuáles son los elementos que lo conforman y cómo esto se consolida. Hay que pensar los recursos, los insumos, las partes que conforman un producto. Una vez que existen, se asumen que ese producto se realiza, porque eso, cuando pasa por la maquinaria, se transforma en una bandeja plástica, en un tarro de leche condensada, en una bolsa con manjar, etc. Eso está basado en que entonces, una vez que tenemos el detalle de la ingeniería del producto, entonces también como entrada tenemos el listado de materiales. Fíjense ustedes que tenemos entonces ya dos posibles entradas del programa maestro, lista de materiales. Y por otro lado hay que ver de esos insumos, de esos productos que necesitamos, cuáles están y cuáles no están. Entonces, ¿qué es lo que debería estar aquí para poder realizar el producto? Lo que falta. Si de un determinado insumo tenemos que vamos a ocupar 100 unidades y tenemos 20 en stock, entonces faltan 80. Eso es lo que dice. Este listado dice cuántas son. Esto que está acá dice cuántas son las que vamos a vender. Y esto que está acá dice cuánto tenemos en stock. A eso, una vez que hacemos ese consolidado, lo que hay más lo que llegó menos lo que se consume, a eso, cuando eso se expresa como resultado del prototipo, es lo que se denomina la explosión del MRP, que es, dicho en otras palabras, significa la aplicación del plan de requerimiento de materiales que me dice cuántos son los requerimientos de materiales o que me confirma que en todo periodo, semana por semana, están todos los insumos necesarios para realizar un producto o para materializar un servicio. Dicho de otra manera, pero en forma conjugar y como un diagrama de flujo, acá tenemos otra forma de entender cómo está interrelacionado el MRP con el requerimiento por los elementos que conforman el producto. Acá tenemos el módulo MRP que está conectado con la demanda, que particularmente tiene que referirse entonces a el plan maestro de materiales. Pero aquí fíjense que la conexión es, el MRP necesita ciertos recursos aquí. ¿Cuáles son los documentos que puede recibir como entrada un prototipo? Aquí me saco un prototipo, es algo digital, es algo frío, no son personas. ¿Qué necesita ir a revisar? ¿Dónde tiene que ir a buscar información? Tiene que ir a buscar una información en alguna celda en donde diga que ese es el inventario previo. Entonces, tiene que haber a lo mejor una columna con los inventarios previos de cada uno de los insumos que forman parte del producto.
tiene que ir a buscar información de pedido de venta, porque aquí está el requerimiento. Esto es lo que tengo, esto es lo que necesito para poder ingresar. Por otro lado, también puede decir, oye, pero es que puede ser que se haya hecho un pedido, pero que no se haya materializado. Bueno, en ese caso, tiene que haber alguna celda, en alguna parte de información, que existe una factura con pedido pendiente, a la forma de reserva. Todo esto, entonces, es lo que significaría las entradas que de alguna manera alimentan el MRP, porque esto que está acá, si se consolida, entonces son los insumos que forman parte de la realización del producto. El MRP que necesita vía la descomposición del producto, buscar cómo se integran todos estos elementos para dar cabida a lo que se le está pidiendo como demanda. ¿Y dónde está aquí en este caso explícita? Aquí, pedido de venta, ahí, en ese módulo. Una vez que hace todo esto, hace la explosión. ¿Y la explosión en qué se traduce? Bueno, si falta material, entonces de aquí tiene que salir una solicitud de pedido por lo que falte. Una solicitud de traspaso, eso es cuando un producto va en la línea de proceso y se va convirtiendo. Entonces, antes que sea producto final, hay etapas intermedias. Ese control también lo lleva el MRP. O también, si ya están todos los elementos, por supuesto, tiene una conexión en el MRP diciéndole, alimentando el módulo que diga solicitud de producción, están los insumos, por lo tanto, proceda con la fabricación. Y eso va a sustentar entonces lo que es atender a los clientes. Ahí está, pedido de compras, movimiento de stock, movimiento de stock. Lo que había, más lo que llegó, menos lo que se consumió, hay un balance ahí. Entonces esto finalmente ahora se va a traducir en inventario final, que fíjense que para el proceso siguiente sería el inventario inicial. Y sigue el ciclo. Este es el tema entonces. Aquí están los requerimientos del MRP. Acá está al cliente que tenemos que atender, las cantidades. Acá está cómo se materializa. Y por lo tanto, acá está el balance final, que me dice que lo que había, más lo que llegó, menos lo que se consumió, generó un inventario final, que es el con el cual queda ahora el próximo lote de producción. Si esto fuera semanal, entonces, de la semana anterior, tenemos un cierto stock, y cuando hacemos el balance al viernes, supongamos que trabajamos en días hábiles, entonces tengo un inventario final, que será el inventario con el cual amanecemos en la semana del 29 más 7, 36, el día 6 de julio. Y así sucesivamente sigue el proceso cíclico. Ejemplos. ¿Para qué sirve el MRP? ¿Cómo se establece un MRP? ¿Cuál es el sentido? Pero aquí vamos a ver algunos ejemplos gráficos. Supongamos que el negocio fuera fábrica de muebles. Primer ejemplo, simple, un ejemplo sencillo. Vamos a producir una silla. Aquí está la silla. Este es mi producto. Entonces yo hago un diagrama de bloques en donde esta silla la desmenuzamos, la despiezamos. Ahí están las patas delanteras, traseras, el asiento. Acá está el asiento, los aleros que van, los que soportan la parte de allá. Ahí desmenuzamos. Ahora, de cada uno de estos, entonces ahora tendríamos que ver. Una silla necesita de esos aleros que están ahí atrás, 1, 2, 3. 1, 2, 3 espaldares, 3. Entonces esta silla necesita 3 de estos. Necesita 2 aleros de eso, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos compraron 1000 sillas. Bien, necesitamos 3000 unidades de esto, 2000 de esto otro, etcétera. Eso, dicho en forma gráfica, estaría aquí, este desmenuzamiento, que es lo que le traspasamos ahora al módulo para que lo haga en forma digital, en forma de una simple resta. Suma y resta. Suma los ingresos de insumos, resta lo que necesitamos. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Que nunca vayamos a decirle a un cliente que no le pudimos hacer la silla porque no estaban los elementos. Otro ejemplo. Otro tipo de silla. De nuevo, estoy en la fábrica, una fábrica, supongo que es que sea de nuevo una fábrica de muebles. Perfecto. Ese otro era mueble domiciliario. Este es un mueble de oficina. Perfecto. Aquí tengo este mueble de oficina. Vendo esto. Entonces voy a fabricar esta cosa que está acá. Este es mi producto que yo vendo al mercado. Desmenuzo, aquí está. Aquí está mi MRP. Entonces, más o menos diría así. Respaldo, ese. Dice, 1.
LT entre medio, una semana, LT, lead time, o sea, tiempo. Si yo necesito comprar eso, me llega en una semana. Apoya brazos, 1, 2, ahí están los dos, lead time, etcétera. Perno de los brazos, base, asiento, perno de base, eje conexión, base de apoyo, ruedas de conexión al suelo, esas que están acá abajo. ¿Bien? Resuelto 18. 18 productos, lead time, voy a lead time, el tiempo mayor, ¿cuál es? Para en el Excel ahí en la semana 1, que esto tuve que ir en la semana anterior. Para eso sí. Entonces esa pieza yo no tendría que poner, esperar un mes, no tengo que esperar 4 semanas. Esa pieza yo tendría que tener un stock suficiente aquí. Ejemplo siguiente, otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo sencillo que son estos. Para que nosotros podamos decir, oye, ¿cuál es el producto? Esto, ese mueble. Perfecto. ¿Cómo desmenuzo esto? Aquí está. Desmenuzado así, así, así. Y finalmente, ¿a qué me lleva esto? Al maestro de materiales o el listado de materiales, en donde la idea es que los tenga ordenaditos con una codificación. Fíjense que aquí está incluso el detalle. Entonces, esta pieza, la pieza número 1, 2, 3, 4, bien, tiene tal color, son tantas cantidades, cuáles son las dimensiones que tiene. Entonces, para cada pieza, por código, yo podría poner aquí el código. Si pincho ese código, la idea es que me salga la especificación técnica en qué consiste esa parte. Supongamos que sea una tabla que lleva la parte trasera de este mueble. Perfecto. Mide tanto, es de tal espesor, es de tal material. Perfecto. Y asociado al código ya sé que, y para eso, para este mueble necesito una unidad y así sucesivamente. ¿Bien? Ejemplo siguiente, y aquí quiero detenerme un poco más. Voy a asumir que nuestro negocio fabrica bicicletas. Este es un fabricante de bicicletas. Vuelvo a reiterar algo que se ha dicho muchas veces. Cualquier cosa que fabrique y produzca, yo debo ser especialista en lo que yo produzco. Debo tener un conocimiento preciso, que incluso puede ser hasta para asesorar a mi cliente. Yo sé de mi producto, yo lo conozco muy bien, le conozco los atributos, conozco el know-how. Digo eso porque entonces yo puedo desarmar esta bicicleta como se me dé la gana y conozco en profundidad porque sé cuál es el objeto de cada una de estas partes y piezas. Entonces, detrás de este producto hay una ingeniería. Yo aquí voy a hacer una desagregación, que es un ejercicio de desagregación, que habría que llevarlo finalmente a un listado de materiales para codificar. Voy a asumir que parto desde un nivel 1. Nivel 1 va a significar que yo conozco en forma gruesa las partes principales de este equipo. Entonces, este producto tiene como partes principales, dice ahí, manilla, volante, freno, asiento, cuadro, etcétera, 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 etcétera. Entonces, tengo todo el detalle de las piezas. Muy bien. Entonces, en una primera versión, tengo las piezas principales. Segunda versión, puedo decir en una forma más detallada, en este nivel 1 yo podría presentar seguramente partes y piezas destacando a lo mejor las que son más importantes. A lo mejor le pongo un detalle particular que, por ejemplo, si yo voy a fabricar distintos tipos de bicicleta, a lo mejor que la rueda, por ejemplo, es un elemento diferenciador de un producto respecto a otro, respecto al que acabo de ver allá. Muy bien.
Entonces puedo hacer eso para más de un tipo de producto. Fíjese, aquí llegamos ya a lo que es el plan maestro material, en donde yo tengo, mi negocio ¿cuál es? Bicicletas, pero fíjese, bicicleta es un plan agregado, pero bicicleta deportiva, de paseo, de montaña, etcétera. Se fija, ahí aparecen los diferentes centros de trabajo. Entonces, aquí yo estoy presentando 2 centros de trabajo. Habría que ver seguramente para cada centro de trabajo el listado material, maestro materiales, porque aquí en este caso, entonces yo llevaría a que si yo hago un desarme de la bicicleta, digo, mire, mi bicicleta entonces en forma gruesa, el resumen es que tiene todas estas partes. Y para cada una de esas partes yo las puedo desarmar, porque ahora puedo ir desarmando estas partes y por dentro tiene toda una tecnología. Desarmo, obsérvese. Ahora, desarmo yo la parte delantera y mire, observe usted, voy desagregando. Aquí voy en el nivel 2. Abrí un poco la bicicleta. Abrí cada uno de los puntos. Hay algunas piezas que son completas. Por ejemplo, eso yo, por ejemplo, puedo codificar. Eso que está ahí, fíjense usted, mira, eso sería entonces una sola parte. Y aquí tengo mi listado. Tengo 32 partes aquí. O puedo llegar a eso. ¿Bien? Ahora, la desagregación, yo diría, hasta ahí llegué con la bicicleta, porque ahí ya tengo desarmada la bicicleta. Pero si ahora yo quiero ir a ver cómo opera esta parte de la bicicleta, que es el tema ahora de impulsión. Ah, no, es que yo quiero desarmar eso, entonces ahora yo tengo que seguir un nivel de desagregación mayor. Para el ejercicio nuestro, damas y caballeros, de nuestro curso, es suficiente con hacer un nivel 3, es suficiente. Incluso en algunos casos, a lo mejor si son negocios más gruesos, capaz que con 2 niveles es suficiente. Necesitamos solamente que tengamos un detalle preparado. Si la clínica es deportiva, nosotros en la clínica deportiva tenemos diferentes tipos de especialidades médicas, ahí ya tenemos una medida de segregación, y en la especialidad médica tengo una maquinaria que me apoya a eso. Entonces, por ejemplo, para el caso de los huesos, tengo imagenología, sería suficiente con llegar hasta ahí. Entonces tengo que tener insumos para que la máquina que hace imagenología me permita dar el servicio. Ahora, yo voy a ir a una desagregación mayor. Si quiero una desagregación mayor, entonces sigo subdividiendo estas partes y entendiéndolas más en detalle. Ahí tengo, por ejemplo, una desagregación de lo que es el sistema de transmisión. ¿Ves? ¿Dónde va el tema móvil? Bien, ahí, una parte, otros son. Y puedo hacer así sucesivamente todo lo que es la parte motriz, por ejemplo. Ahí está, la parte motriz. Desagrego, fíjense ustedes. Cada uno de los pernos que forma parte de la parte motriz, aquí los tengo identificados todos. Entonces tengo finalmente aquí un listado que tiene n partes, y por lo tanto todas estas n partes que conforman una unidad tendrán que estar multiplicadas por la cantidad de bicicletas de cada tipo que vamos a producir. Significa que desde ahí podemos bajar hacia el prototipo y en una planilla Excel que se adapta muy bien para este tipo de aplicaciones, entonces llevar un detalle de cada una de las partes y piezas con el nivel de segregación que necesitamos para saber o para garantizar que la realización del producto o servicio que está comprometido en el negocio es posible llevarlo a cabo. Es posible llevarlo a cabo porque están las partes y piezas que conforman el producto, que el fabricante es el que mejor conoce. Dejamos constante la tecnología asumiendo que si están estas piezas, tenemos las máquinas, la parte K del negocio, máquinas, la parte capital, que hace el resto de la parte, la arma de cierta manera, le da cierto torque a cada una de las piezas que van ahí unidas, e incorpora los lubricantes que corresponden, etcétera, etcétera. Entonces significa, como resumen, que tenemos como generación del MRP, resumen, ingreso. ¿Qué necesita el MRP? Plan maestro materiales, plan maestro producción, PMP o MPS, como también dijimos. Listado materiales de la bicicleta, todos los datos de inventario, cuánto de eso tenemos en stock, y el lead time, tiempos de entrega. Con todo esto tiene que estar entonces en las primeras líneas, fuera incluso, porque esto no va en la línea donde vemos el detalle, la cuadratura semana a semana, sino que esto va como datos que forman parte de la resolución del ejercicio, de la explosión del MRP. La explosión del MRP es una vez que salen los resultados de este módulo, y entonces, ¿qué nos da? Nos confirma el programa de producción, y si es necesario, y de hecho así debe ser,
seguramente una vez que va haciendo la cuadratura y va haciendo las rebajas del caso, entonces va viendo el detalle de las nuevas compras de insumos que permitirán seguir con la realización a través del tiempo. Ahora, hay que ver, sí, que una cosa que es relevante es que el sistema automáticamente va rebajando los stocks y en la medida que lo va rebajando, tenemos que asumir que eso es algo que ocurre en forma absolutamente consistente con lo que efectivamente está en bodega. Quiero decir, que si habían, qué sé yo, 100 pernos y se consumieron 80, hicimos la rebaja y si yo voy a la bodega tiene que haber 20. Eso significa que el sistema tiene que estar muy bien integrado, y digo esto porque quizás esa es una debilidad a nivel industrial, que no siempre las rebajas se hacen. Y de hecho, estas cosas, cuando uno hace una inspección o un inventario o una auditoría, los sistemas digitales que llevan el control tienen que cuadrar exactamente con lo que la fotografía que uno tiene en la bodega. Y digo eso porque la normativa chilena, la parte contable, obliga a todas las empresas que al día 31 de diciembre de cada año tiene que hacer una cuadratura completa y establecer exactamente los stocks de cada uno de los insumos repuestos, ahí en mantenimiento aplica mucho esto, y los productos intermedios y finales, todo. Y eso finalmente como dinero como un denominador se valoriza, pero lo que viene a hacer el auditor o toda la empresa de auditoría vienen y toman nota para que se les demuestre que efectivamente una salida del sistema que lleva digitalmente esto cuadra exactamente. Él va a ir a la bodega y va a buscar así en forma aleatoria si efectivamente cuadran los productos. Esa es la primera parte que nos permite sustentar el flujograma, que lo vamos a trabajar en detalle en la sesión de mañana. Y aquí quiero detenerme, una vez que ya hemos terminado la entrega de materias que sustentan el flujograma del MRP con la parte conceptual y cómo se desagrega un producto. Como resumen global, quiero ahora consolidar lo que es el tema de las entregas y el estatus actual y futuro del curso PDSPO. El plan de clase, en lo que está escrito, en lo que es programa, tiene las siguientes entregas para finalización de este curso, en el semestre 2020, primer semestre. Primer tema, entrega del prototipo en su versión final, consolidado por la profesora Elizabeth Butner, es el 28 de julio. Tema número 1. Tema que está también próximo a finalizar, hay que agregarle solamente el módulo MRP. Tema número 2, entrega final del informe. El informe, al entregar los módulos 14, 16, 17, que son los que elaboramos aquí, con el flujograma y los módulos relevantes de la operación, se termina en lo que es la parte conceptual. Probablemente vamos a agregar un capítulo número 7 que describe globalmente el prototipo, las entradas y salidas de cada uno de los módulos, partiendo con el pronóstico de venta, el programa, la planificación agregada, el plan maestro, plan detallado y el MRP, y cada uno de sus módulos, cómo están interactuados, y descriptivo y nada más, y se termina. La versión final de ese informe se entrega el día 4 de agosto, y en forma paralela con eso, y el curso termina acá, con la exposición oral final de cada uno de los grupos. La idea es que cuenten y relaten globalmente en qué consistió el proyecto, cuál es el proyecto que se planificó, que se elaboren una vez que se describe el proyecto en particular, cada una de las etapas de planificación, las definiciones que se tomaron, que se establezca cómo se generó el MRP y un resumen, y probablemente se recomienda un video no muy extendido, algunos minutos, 3, 5 minutos, no más que eso, que esté inserto dentro de la presentación y que muestre entradas típicas y salidas típicas del prototipo animado. Eso los días 4 y 8, perdón, 4 y 11 de agosto del 2020, con lo cual este curso se da por terminado. Por la atención dispensada por el día de hoy, muchas gracias. Que la presentación que vamos a bajar les sea muy provechosa a todos, que puedan integrar adecuadamente los conceptos de sus negocios. Esta PowerPoint y el video van a quedar alojados en las plataformas que tenemos compartidas con los alumnos y que se las vamos a
informar a través del educando.